El Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Un saludo especial para toda nuestra gente que se nos conecta o que está pendiente de este programa que sale semana a semana. 14 de enero, estamos comenzando este 2026 que desde el inicio ha estado eminentemente caliente y, como dije en el programa pasado, altamente profético, definitivamente. Precisamente por eso quiero que usted y yo nos sentemos para analizar las perspectivas proféticas, escatológicas y que tiene que ver en cierta forma con la impresionante estatua de Nabucodonosor que viera Nabucodonosor en su sueño, y que Daniel le diera su interpretación de una forma impresionante, y de cómo han pasado ya más de 3000 años y en este momento esa visión de Nabucodonosor lo estamos viviendo de una forma impresionante, sobre todo lo que tiene que ver con los dedos de los pies. Dice Daniel: mirabas tú, oh rey, le dice, mirabas en la visión de la noche aquella impresionante estatua, la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies, le dijo, mirabas que era de hierro mezclado con barro. Y esta es su interpretación, y de una interpretación impresionante Daniel en ese momento. Y al final le dice, lo que viste de los dedos de los pies, debes de saber, le dijo, que esto será para los tiempos finales. No será en tu tiempo, va a ser para los tiempos finales. En esos tiempos finales las naciones harán alianzas entre ellas mismas, y da a entender que serán naciones buenas y malas, es decir, las que representan el barro, la fragilidad, la compasión, pero también van a entrar naciones que representan el hierro, la crueldad, despiadados. Y es exactamente lo que estamos viendo en este momento en la aglomeración que compone la Organización Mundial de Naciones Unidas. Como dije en el programa pasado, tenemos los 5 potencias poderosas representativas en el Alto Consejo de Naciones Unidas, que están encabezadas por Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Impresionante porque tanto China como Rusia representan ese hierro, la crueldad, la insensibilidad, ese espíritu duro, terrible. Que con estas dos potencias hay múltiples de naciones que le siguen con su mismo espíritu. En el barro tenemos a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, que a pesar también de ser potencia, tienen algo de sensibilidad en los seres humanos. Y que nosotros estemos siendo testigos de esto. Y dice que en los días de esa alianza, de esas naciones, como lo estamos viendo en este momento, dijo, luego Daniel explica en otra visión que tiene Daniel, la visión del capítulo 7, la visión de los 10 cuernos, que representa otra vez los 10 dedos de los pies. Y dice que de aquellos 10 cuernos surgió un 11º cuerno, un 11º cuerno que tenía ojos y una gran boca que cuando hablaba, dice, estremecía a los gobernantes de la tierra. Daniel identifica a ese 11º cuerno como el anciano de rostro fiero, dice, altamente impresionante. Bueno, interesante, porque he hablado múltiples de veces y hemos tocado el tema del anciano de rostro fiero. Sin lugar a duda, 2025 y este 2026 es cuando estamos viendo la composición de esta última parte de la visión de una forma impresionante. Y por eso el tema, que queremos darle en cierta forma continuidad, pero desde otras perspectivas. Venezuela, Irán,
Cuba, Groenlandia, México en la mira. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Entre el año 2024 y el 2025, todas las naciones de Latinoamérica y Canadá entraron en juicio delante de Yahweh. ¿Entraron en juicio? México, Guatemala, Honduras, por no decir todo Centroamérica, todo Suramérica, incluyendo el Caribe, a excepción de Argentina, en Norteamérica, a excepción de Estados Unidos. Todas estas naciones de verdad cayeron en juicio. Bueno, analicemos la situación, porque hay algo muy interesante que a veces a uno mismo cristiano no entendemos, de que cuando Dios ejecuta sus juicios, el mismo Dios usa a personas que nosotros nunca imaginamos. Es por eso que escuchamos constantemente la palabra cuando Dios se refiere a este personaje de Asiria. El Señor lo menciona a este personaje persa como su siervo, a Ciro como su siervo. Pero cuando estudiamos la historia del rey Asiro nos damos cuenta que él nunca se convirtió. Entonces, ¿por qué Dios le llamó su siervo? Y en algunos momentos hasta el mismo Nabucodonosor. No porque eran hombres que estaban sirviendo, creían en el Dios Todopoderoso, sino porque sin darse cuenta ellos mismos estaban cumpliendo órdenes específicas o propósitos o acciones proféticas de nuestro altísimo Dios Todopoderoso. El mismo Faraón, sin darse cuenta, estaba cumpliendo propósitos de Dios. Igual que lo hizo Nabucodonosor, igual que lo hizo Ciro, igual que lo hicieron, lo hacen todos los gobernantes de la tierra, que sin darse cuenta a veces cumplen propósitos de Dios. En este caso, la profecía que hace Daniel de el anciano de rostro fiero, a quien también se le identifica como el cuerno pequeño que tiene una gran boca, posiblemente ese líder que, como menciono con todo respeto, siempre lo digo en mi libro Israel al filo de la profecía, posiblemente ese líder que menciono que se va a poner al frente de la nación más poderosa del mundo, lo mencioné en mi libro. Posiblemente ese mismo líder anciano de rostro fiero, posiblemente él mismo en lo más mínimo se da cuenta que está cumpliendo, sin darse cuenta él mismo, propósito profundamente profético de parte del Altísimo. Eso no quiere decir, como dijimos, cuando Dios menciona a Ciro, que era su siervo, así el Señor lo menciona a mi siervo Ciro. Pero en ningún momento Ciro se convirtió. Por supuesto, tuvo un momento extraordinario a favor del pueblo de Israel y hasta palabras elogiantes al Altísimo Dios Todopoderoso. Como también lo tuvo en su momento Nabucodonosor. Nabucodonosor no solamente llegó un momento en respetar pública y abiertamente al Dios Todopoderoso de Israel, sino que inclusive hasta ordenó que todo el imperio babilónico adorase al Dios del pueblo judío. ¿Pero realmente se salvó Nabucodonosor? La historia dice que no. Si usted lee al profeta Isaías, Isaías muestra a Nabucodonosor en lo más profundo del lugar de tormento. Bueno, déjeme leer esta palabra, por favor. Dice así esta palabra que voy a compartir con ustedes. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Yahweh de ti. Nótese que este pasaje está hablando a los gobernantes. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Yahweh de ti. Eso significa a nuestros gobernantes, a la presidenta de los mexicanos,
a los presidentes de los centroamericanos, de los suramericanos, al primer ministro de Canadá. Esto es lo que pide Yahweh de ti, dice. 1. Solamente hacer justicia, hacer justicia. Que como vamos a ver, algunos gobernantes insensibles en nuestro continente americano, como fue el caso de Venezuela, o el mismo caso de Cuba, insensibles hacia la justicia. Hacia aquellas múltiples de personas que, como dijimos en el programa actual, y hemos visto en toda esta semana, a cantidades de personas en Venezuela con cartelones, jóvenes, jovencitos, niños, madres, esposas, con carteles diciendo, por favor ya saquen a mi ser querido que está encarcelado, que ni siquiera sabemos en qué cárcel está o si está vivo todavía. Le dice el Señor aquí a estos gobernantes, dice solamente hacer justicia, amar, es decir, tener amor por la misericordia, o sea, tener misericordia. Tener misericordia. Cuando vemos a un niño, a una niña, a un joven, a un anciano, a una madre, como mirábamos en Indianápolis a esa madre que andaba repartiendo, ganándose la vida, repartiendo, dejando pedidos de comida, llega a la casa de esta señora y lo vienen persiguiendo. Y ella en su grito, ella gritaba, por favor, no lo hagan. Tengo 3 niños solos en sus casas. Y aquella vecina, por cierto, anglosajona, tuvo piedad, es decir, misericordia, por esta inmigrante que se metió asustada, desesperada en la casa a quien le iba a entregar esta comida porque lo iban siguiendo los oficiales de ICE. La vecina anglosajona en su casa sintió compasión. A veces necesitamos, nuestros gobernantes, ser un poco más compasivos. A veces tal vez no nos gusta que el derecho a que los pueblos a veces hagan manifestaciones. Tal vez que hay algunos o ciertos grupos dañinos que se les va de la mano. Sí, pero entre todo eso al final entendamos que son seres humanos y que a veces necesitamos tener misericordia. Como dice el Señor aquí en esta palabra que estoy leyendo. Le dice hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu ciudad. Mire qué dice, perdón, y humillarte ante su Dios, ante su Dios. La palabra del Señor dice, esa palabra célebre del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo amo a los que me aman y me encuentran los que me buscan. Al que toca, se le abrirá. Ese es importantísimo para nuestro gobernante, desde un presidente hasta el que tiene un puesto público muy sencillo, como nuestras policías en los Estados Unidos de América, aún nuestros propios oficiales de ICE. No olviden que son humanos y que también a la gente que ustedes andan persiguiendo también son humanos. El tener misericordia, el tener amor,
y humillarse ante Dios va a ser una bendición para cualquier personaje que tenga puesto público o sea un gobernante también. Sigo leyendo la palabra. Dice, la voz de Yahweh, de Jehová, clama a la ciudad. El mensaje es exactamente para gobernante, para político, para policía, para todo. Cuando nuestras autoridades ponen al Altísimo por encima de todas las cosas, otra es la historia. Va a salir un programa que hemos grabado con el rabino Claudio Kogan, donde él está hablando del significado de la palabra de Israel y habla lo que es en sí el pueblo de Israel. Esa manera del pueblo de Israel de defender a capa y a espada a su gente, a su pueblo. No importa si es el más humilde israelí, el más niño de todos los judíos como el más anciano de los judíos, el pueblo de Israel está dispuesto a hacer todo lo que sea por cuidar y defender a su gente. Eso es lo que Dios pide. Que como gobernantes, que como poderes en los estados, aprendamos a ser compasivos, a tener amor y sobre todo a poner a Dios por encima de todas las cosas. La voz de Yahweh clama a la ciudad. Es de sabio, mire qué interesante lo que dice la palabra aquí. Es de sabio temer a su nombre, o sea, temer a Yahweh de los ejércitos. Me preguntaba un precioso siervo de Dios allá en Bastrop, cerquita de Austin, Texas, con quien estuve este fin de semana pasado. El hermano Félix. Me decía el pastor Félix, hermano Bolaine, hágame 2 recomendaciones que debo de hacer como ministro. Porque es un hombre bendecido, tremendamente bendecido económicamente, pero muy sencillo, a pesar de ser un gran empresario de éxito. Y me decía, deme 2 consejos. Y le decía yo, número 1, siempre sea accesible a la gente. Siempre sea accesible a la gente. Nunca cometa el error de rodearse de guardaespaldas para que la gente no se acerque a usted. Nunca, jamás, nunca cometa ese error. Porque Dios ama al humilde. Y estamos hablando del humilde, que no significa que se va a poner ropa estrapajosa o que va a andar descalzo. Eso no es la palabra, el significado de humildad. Humildad es una persona que puede ser el más alto millonario. A veces uno se queda asombrado cuando uno ve a, por ejemplo, Elon Musk. Si usted lo ve en persona a Elon Musk, usted se queda asombradísimo. Es el número 1 en el planeta Tierra, multimillonario. Pero cuando usted lo ve en persona, usted se queda asustado de la sencillez que tiene ese hombre, de la humildad que tiene ese hombre. Exactamente, le decía el pastor, sea una persona accesible a sus miembros, desde el más humilde de los miembros hasta el más importante que llegue a su iglesia. En otra palabra, humildad, el primer recomendación que le daba. Y es lo que estamos viendo aquí con la declaración del profeta que estamos leyendo aquí a continuación, que ya le voy a dar la cita. Le dice tener humildad. Y 2, el principio de toda sabiduría, dice. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, a Yahweh de los ejércitos. Si nuestro gobernante, quien quiera que sea, llegan a tener esa humildad, 2, el temor a Jehová. Si el temor a Jehová, ¿qué quiere decir el temor? Que no busquen contaminarse. Qué triste, doloroso y catastrófico ver a nuestros gobernantes desde México y algunos de Latinoamérica
ver que el día de sus investiduras y todo, en lugar de invitar a ministros, a siervos de Dios con la Biblia, que con todas las cosas que usted quiera hablar, malo, que usted quiera hablar de el actual presidente de Estados Unidos, si hay algo que tenemos que reconocer de ese anciano de rostro fiero, es que en su toma de poder hubo un lugar especial, no lo que hacen nuestros gobernantes allá en México, que invitan a un montón de brujos para hacer las famosas limpiezas y todo, que es algo abominable y aborrecible delante de Dios. Pero qué bendición, si algo que miramos de este hombre es que el primer día de la toma de poder, él presentó en público, en la toma de poder, al libro de los libros. Y en lugar de invitar a un montón de brujos como lo había hecho Evo Morales y su sucesor, no el actual, sino el anterior que acaba de salir allá en Bolivia, que en lugar de traer a alguien con la Biblia para orar por ellos, traían un montón de brujos para que le hicieran limpiezas. Eso es abominable delante de Dios. Eso no trae bendición para sus naciones. Y eso es lo que está diciendo el temor, lo que está diciendo el profeta aquí, el temor a Jehová, el temor al Señor. Es de sabio, así lo dice, es de sabio. Prestad atención. Dice, pongan atención, porque si no hacen estas cosas, el castigo va a ser inevitable sobre ustedes los gobernantes. Por eso dice, presten atención al castigo. Es decir, si ustedes no aprenden a tener misericordia, amor compasivo, el castigo sobre ustedes va a ser irreversible, como hemos visto en estos días. Vamos a ver ya imágenes en adelante. Estamos hablando de Miqueas capítulo 6, versículos 8 y 10. Como ustedes han visto las imágenes que han dominado desde el pasado 3 de enero, la captura de este personaje que se movía haciendo sus famosos movimientos y sus famosos bailes y sus famosas retóricas en Venezuela, sin mostrar la más mínima sensibilidad por las cantidades enormes de personas en Venezuela que lloraban en unas mazmorras, o por los familiares, los seres queridos de esas personas. Nunca mostró la más mínima sensibilidad por aquellas múltiples de personas que injustamente habían sido enviados a la cárcel simplemente porque no simpatizaban con él o con la gente de su régimen horrible que lo rodeaba. Sin embargo, ese mismo personaje con su famosa retórica y constantemente también se hacía acompañar de ese montón de brujos que le hacían las famosas limpiezas. Sí, tal vez algunas veces tuvo la oportunidad de que llegaron pastores, pero es que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Gloria a Dios que invitó en su momento pastores, pero nunca se quiso apartar de las prácticas abominables. No se puede mezclar el aceite con el vino o el agua con el vino, como usted le quiera llamar. En la siguiente imagen, después de que vimos a este personaje que ahora cayó en manos de la justicia humana. Y hay una cosa interesantísima en todo esto, como vamos a ver más adelante, una cita que quiero compartir con ustedes de la Biblia. Si usted llega a caer en las manos de Dios, las posibilidades son grandísimas de salir adelante. Pero cuando caes en las manos
del ser humano, la justicia en la mano de otro ser humano. Mire las consecuencias que narra esta historia de la Biblia que vamos a leer a continuación. Hoy, ese hombre que hacía esos movimientos sarcásticos, esos famosos bailes y esas burlas, ese hombre que ostentaba ese tremendo poder de toda una supernación, porque lo es Venezuela, con el poder riquísimo que tiene. Ese hombre que se volvió insensible a la misericordia. Ese hombre que se volvió insensible a la justicia. Ese hombre cayó en manos de los mismos seres humanos. Que como vamos a ver más adelante, David da a entender que el ser humano, no importa su color que sea, anglo, negro o hispano, el ser humano como ser humano carnal es insensible y cruel. Y cuando tiene que hacer su propia justicia es cruel. Como hemos visto, en este momento, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en este momento está en manos de la justicia humana. De la misma manera con que fue insensible con su propia gente, en las imágenes lo han mostrado de la misma manera, insensible también, en la que ha sido llevada a la justicia. Leamos a continuación lo que les quería compartir con ustedes, porque es una historia bonita. Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Yahweh al vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Yahweh, oh Jehová de los ejércitos, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra? ¿O que hayan 3 meses, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que hayan 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado. Ya vamos a ver la respuesta. Ya vamos a ver la respuesta de David. Porque estamos viviendo un momento, un año, donde el anciano de rostro fiero, al estilo del famoso rey Nabucodonosor, o al estilo del mismo Ciro, porque algo que reconoce todo el pueblo, tanto judío como cristiano, de Ciro, es que aquel rey persa llamado Ciro, en su momento, tuvo compasión por el pueblo de Dios. Todo, porque ninguno de estos reyes, ni los persas ni los de Babilonia, eran hombres malos. Definitivamente eran hombres malos. Y el mismo Ciro era un hombre malo, pagano también, adoraba múltiples de dioses. Pero hubo algo en él, y que fue un hombre que tuvo compasión por el pueblo de Dios. Y tuvo temor al Dios que adoraba ese pueblo llamado Israel. Qué interesante. Porque eso ayuda bastante. Porque desde el 2025, 20 de enero, que ya ahorita se va a cumplir un año, el anciano de rostro fiero, sí, ese anciano mal hablado, sí, ese anciano que se enaltece constantemente, él mismo se elogia y él mismo se echa flores.
Sí, este mismo anciano de rostro fiero. Hay algo interesante en él al estilo Ciro. Que cuando nadie alzaba la voz por la masacre sin misericordia que se ha estado haciendo por los cristianos en África, especialmente en Nigeria, él levantó la voz y le mandó una fuertísima advertencia a ese régimen criminal y asesino de Nigeria, diciéndole que si no paraban su masacre contra los cristianos, eso se la tendrían que ver con él. Si ese mismo hombre que abre la puerta en la Casa Blanca para que se exalte al Dios de la Biblia. Interesante, tipo Ciro, ¿no? Y aclaro, no quiere decir que Ciro era convertido, entienda. Pero que la Biblia dice que él honra a los que le honran. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque parece ser que el Señor, porque nada se mueve sin la orden de arriba. O lo que digo en mi libro Israel al filo de la profecía, sin la ley permisiva para no interpretarlo mal. En la ley permisiva. En esa ley permisiva, Dios ha permitido a este anciano de rostro fiero tomar acciones que ineludiblemente son acciones altamente proféticas y que va hacia un desenlace profético que los evangélicos llamamos como la gran tribulación y el surgimiento de la bestia anticristo. Sin lugar a dudas, va para esto. Pero lo que estamos viendo ahorita es las acciones que están tomando. No son accidentales. Es parte del hecho escatológico. Primero fue Maduro. Y solo alguien de esa característica que tiene una gran boca es el que podía asustar a estos elementos. De lo contrario, nadie los iba a asustar. Ya vimos a Nicolás Maduro. E inmediatamente cayó Nicolás Maduro. El mensaje del anciano rostro fiero fue para el régimen de los ayatolás. Ese régimen persa, criminal, asesino e insensible. Porque así son ellos. Quienes adoran al príncipe de Persia, es decir, a ese personaje del segundo cielo. Como explicamos en nuestro canal de Masterclass en profundidad acerca de esos seres del segundo cielo y quién es el comandante en jefe que esos seres del segundo cielo tienen. Siempre les insto a que por favor te hagas miembro de nuestro Masterclass porque es la parte en que tocamos en profundidad sobre los temas escatológicos profundos. E inclusive hacemos explicación a una muchachita que vive en Tel Aviv y dice, haciendo su propia interpretación de que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque esto y porque lo otro, y todo lo hace por las profundas y catastróficas desconocimientos de las leyes de la escatología, que es lo que explicamos en profundidad en nuestro canal de Masterclass. Te invitamos que te hagas miembro ahí. Recuerda, solo tienes que entrar a nuestro canal de YouTube libremente, tú y a quienes puedas invitar que se hagan miembro de nuestro canal de YouTube. Una vez que ya eres miembro de YouTube, en nuestro canal Antonio Polaines Oficial, puedes buscar la parte que dice unirse en Masterclass. Y vas a tener acceso a estos estudios profundos. Allí en esa ley, allí es donde hablamos ley permisiva. En esa ley permisiva, Dios les manda un mensaje durísimo a los ayatolás y les dicen, cuidado con lo que ustedes van a hacer con el pueblo que se está en su derecho de manifestarse, porque no es justo que ellos vivan una vida de despilfarro, de riqueza, de orgullo, de soberbia, y que el pueblo iraní tenga que jugarse la vida para poder alimentar a sus hijos cada día. El pueblo ya no aguantó más y se ha lanzado a las calles desde comienzo de año.
desde el 30 de diciembre. Las reacciones de este régimen criminal y asesino ha sido en este momento una masacre. Al menos los que se conoce oficialmente, más de 2.500 iraníes han perdido la vida en la forma más humillante. Han ejecutado a cristianos abiertamente. El mensaje del anciano rostro fiero ha sido al ayatolá: si sigues reprimiendo al pueblo, eres el próximo. O va a caer o tendrá que ir al igual que Nicolás Maduro. Pero ya está en la mira. Estas son imágenes que estamos viendo de este pueblo iraní que ya no soporta más tantas décadas de abuso, de violación, de injusticia, de crueldad, de masacre. Y que en su derecho el pueblo ha salido a la calle a reclamar por justicia. En las gigantescas manifestaciones hay algo que sobresale en los iraníes. El pueblo, no estoy hablando del régimen criminal, sino el pueblo. Y es que increíblemente muestran también su apego al pueblo de Israel. En sus gigantescas manifestaciones no solamente ondean la bandera de Irán, sino también hasta bandera de Israel, porque saben que Israel, junto con Estados Unidos, están listos a ayudarlo y apoyarlo y a darle lo que sea, con tal de que también conozcan la libertad. Por eso la imagen que mostré. Permita Dios que ese régimen de los ayatolás sean sensibles. Y lo más prudente sería, ojalá, lo más prudente sería renunciar, para que no siga habiendo más derramamiento de sangre y se dé una transición que tal vez no es de un solo golpe como lo están viviendo los venezolanos, pero al menos comenzó en Venezuela la transición. Que es gota a gota, no importa, pero por lo menos el sol ya se ve en el horizonte en Venezuela. Que suceda lo mismo muy pronto en Irán. Pero déjeme terminar la respuesta del rey David. Cuando le dijo, ¿se acuerda lo que leímos que le dijo el profeta? Escoge tres juicios. 7 meses, o 7 años, perdón, de hambruna. 3 meses que caigas en manos de tus enemigos que te persigan. O 3 días de peste. Miren la respuesta del rey David. Dijo, estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. ¡Qué palabra más sabia! El rey David sabía que Dios es lento para la ira y grande misericordia, que es mucho mejor caer en las manos del Altísimo que caer en la justicia del ser humano. Porque la justicia humana, aparte de ser cruel, tramposa, es insensible. Como le ha pasado en este momento a Nicolás Maduro. Está en una justicia humana que, al igual que él fue insensible con las multitudes de gente que mandó injustamente a la cárcel en Venezuela, igual van a ser insensibles con él. Porque está en manos de los hombres. Que es lo que el rey David dijo, prefiero caer en las manos del Altísimo que caer en manos de los hombres. Porque el ser humano, dijo David, es cruel y despiadado e insensible. En la imagen miramos al anciano rostro fiero con lo que llamaríamos tercer señalamiento. A ese hombre llamado el presidente de Cuba,
un régimen dictatorial cruel y despiadado que por más de 60 años ha mantenido en la más grande miseria y pobreza a Cuba, y mandando a diestra y a siniestra a la cárcel, o a los millares de cubanos que han tenido que abandonar su propia tierra, su propia isla, o los miles de ellos que han muerto en las aguas del Océano Atlántico. Un pueblo que anhela tener comida, cuyos niños anhelan un vasito de leche. Un régimen insensible. Pero que en este año 2026 el anciano de rostro fiero también extendió su dedo acusador, diciéndole: tú eres el próximo. Permita Dios que, si se ha tomado la decisión de escuchar los gritos y los clamores del pueblo de Cuba, permita Dios que se dé una transición pacífica y que no vaya a ser dolorosa para el pueblo de Cuba. Y esas incoherencias, de verdad, incoherencias, en el señalamiento que le hizo el anciano rostro fiero al régimen cubano, este día 12 y 13, el régimen cubano ha exhibido en sus calles su arsenal militar, a quien toditita la prensa le ha llamado tanques de guerra de museo o batería antiaérea de museo. Solo me recordaba cuando miraba la noticia allá en el 91, cuando estaba viviendo en Israel y cuando Saddam Hussein atacó con varios misiles al territorio de Israel. Y me decían los muchachos, los jóvenes, cuando estábamos tomando café, y me decía, es incoherente, decía, que cuando suenan las alarmas que va a caer un misil, todos nosotros salimos corriendo a tomar las armas. ¿Pero contra quién vamos a pelear? ¿Vamos a disparar a los misiles?, me decían aquellos jóvenes israelíes en aquel entonces, cuando Israel todavía no tenía las poderosísimas armas modernas de cúpula de hierro. Y me decían los jóvenes, ¿contra quién vamos a disparar en aquel momento? Y solo me acordaba antier y al día de ayer que Cuba estaba mostrando esos tanques antiguísimos de museo, o sus famosas baterías antiaéreas, como estamos viendo ahí en la imagen, anticuada. ¿A qué misil van a detener? Y mostraba el régimen de Cuba su desafío al super ejército moderno de los Estados Unidos de América. Sumamente moderno. ¿Cómo se va a defender? Por el otro lado, este régimen llaman al pueblo a las calles, pero al final, a la hora de la hora, el pueblo se refugia en sus casas y se quedan solos, como le sucedió a Maduro. ¿No sería sensato que el régimen de Cuba entienda que su tiempo se llegó y que el anciano de rostro fiero, sin darse cuenta, podría estar ejecutando la ley permisiva de Dios? Aunque en esto lo quiero tocar en otro tema profundo, la reintegración de Elon Musk con el anciano rostro fiero, el hombre de la supertecnología. Pero le doy una pista, vaya por favor allí en nuestro canal de YouTube, vaya y busca inteligencia artificial, donde estoy dando información importantísima de Elon Musk, a quien considero no es accidental, y que haya regresado de nuevo a esa coinonía con el anciano rostro fiero, podría estar en un momento profético sin precedente
y que quién sabe, permita Dios que la corazonada que dije en el tema del 2010 cuando hablé del microchip y los tatuajes, donde en aquel entonces dije que todo esto de los tatuajes no era una moda, era un ensayo, un entrenamiento para prepararlo psicológicamente a toditita la sociedad para la marca de la bestia. Alguna gente lo tiene el DVD porque quedó grabado, y en el DVD estoy diciendo, así como van a exponer su cuerpo libremente para ser tatuado y después hasta se van a arrepentir porque nunca más se podrán quitar esos tatuajes, así significará psicológicamente cuando reciban la marca de la bestia. En el tema dije que era probable que los futuros gobiernos de Estados Unidos podrían en la fase final, antes de imponerse la marca, usar a los inmigrantes como chivo expiatorio. En cuanto al microchip, el regreso del hombre de la supertecnología, otra vez la imagen aquí con el anciano rostro fiero, podría en algún momento anunciarse que si nuestros inmigrantes quieren estar seguros y que ya no tengan que llevar ese feísimo grillete. Por eso le estoy diciendo que mejor quiero tocarlo en otra parte de este tema profundo. Solo déjeme terminar esta última parte y un pasaje de la Biblia. El presidente Trump ha declarado recientemente, es decir, enero 26, que el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá es irrelevante para Estados Unidos y que el país no lo necesita, aunque reconoce que Canadá sí lo quiere, sugiriendo que no ofrece ventajas reales y que podría ser renegociado o eliminado, lo cual genera incertidumbre comercial en América del Norte y ha llevado a México y a Canadá a buscar cómo fortalecer esta situación. ¿Podríamos esa declaración y a la vez, otra vez el dedo del anciano rostro fiero? La declaración que levantó revuelo en todo México, incluyendo a la presidenta Claudia, quien se vio sometida a hacer una llamada telefónica este día 12 de enero. Cuando el anciano rostro fiero dijo que después de Cuba podría venir México. Y Groenlandia, ya lo hablamos en el tema de la semana pasada, que lo han visto muchísimo. Si todo esto se está dando, seguimos profundamente la gran profecía de los dedos de los pies en estatua de Nabucodonosor y la gran roca que se desprende desde lo alto, que representa a Jesús. Si eso es así, si podríamos estar viendo al anciano rostro fiero, entonces quiere decir que el rapto de la iglesia, el preludio antes que comience la gran tribulación, el gobierno final de los gentiles, que será la catástrofe del gobierno final, ¿podría el anciano rostro fiero ser el hombre que sin darse cuenta está preparando el desmoronamiento de los dedos de los pies para dar lugar a la última semana de Daniel, al descalabro del gobierno de los gentiles? Y si eso es así, definitivamente el arrebatamiento de la iglesia está sumamente a las puertas. Nos faltan 12 meses para que termine este año. Por favor, cristianos y pastores, concentrémonos a que nuestros miembros se mantengan fieles y firmes e involucrados dentro de la iglesia y que ganen a su familia para estar mejor en las manos del Señor por todas las cosas que vayan a venir.
todos los que están interesados, ya en nuestra página web ya está anunciado y también en mi Facebook. Si alguno todavía queda campo que quiera venir a Israel, abril 13 va a ser un tour, no es un tour, es un VIP de estudio e investigaciones preliminar a uno grandote que queremos hacer. Si deseas, está nuestra información en las redes sociales. Pase lo que pase, venga lo que venga, mantengámonos firmes y fieles. Y a nuestros queridísimos hermanos de Perú, no olviden que la otra semana voy a estar con ustedes compartiendo los últimos acontecimientos de la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, y con ello el arrebatamiento de la iglesia. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Y si Él no ha venido, estaremos con ustedes la próxima semana. Y en cualquier momento vamos a sacar la reflexión corta que hemos grabado con el rabino Claudio Kogan. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima semana.